después de la dispersión de los antediluvianos y el surgimiento de los 13 clanes, la sociedad vampírica vivió un período prolongado de expansión, fragmentación y conflicto latente. Cada linaje buscó definir su identidad a partir de la maldición que había recibido de Caín, fundando tradiciones propias, estructuras de poder, cultos regionales y jerarquías internas. Pero lo que ninguno de ellos anticipó, o más bien, lo que todos decidieron ignorar, fue que el verdadero peligro no vendría del interior de su especie, sino del mundo que intentaban dominar en silencio. Durante siglos, los vástagos habían caminado entre los mortales con una mezcla de arrogancia y prudencia. Aunque eran criaturas de la noche, dependían de la humanidad para alimentarse, para ocultarse y, en muchos casos, para justificar su poder. Esa dependencia se volvía más frágil con cada generación. Las reglas no eran universales. No existía un sistema común que regulase los actos de los vástagos. En muchas regiones, los clanes actuaban como dioses locales, tomando ciudades como dominios, manipulando gobiernos, destruyendo linajes humanos completos por simple estrategia. Pero a medida que su presencia se hacía más evidente, los humanos comenzaron a mirar con más atención. Las primeras señales de lo que estaba por ocurrir aparecieron en los monasterios. Monjes benedictinos, franciscanos y cistercienses comenzaron a documentar fenómenos extraños, cuerpos vaciados de sangre, personas que desaparecían durante semanas y regresaban distintos, aldeanos que hablaban de figuras que caminaban sin sombra o que no envejecían con el tiempo. Estos informes no eran tratados aún como una amenaza, sino como desviaciones del orden espiritual. Pero con el tiempo, la recurrencia de estos testimonios forzó a algunos sectores del clero a considerar una posibilidad que durante mucho tiempo había sido relegada a la superstición: que había criaturas entre ellos que no eran ni hombres ni bestias. El surgimiento de la Inquisición no se dio con un solo decreto, ni bajo una única estructura. Fue un proceso de consolidación de varios grupos eclesiásticos que, frente a la herejía y el desorden, comenzaron a investigar más allá de lo permitido. A partir del siglo XII surgieron órdenes como los dominicos, encargados inicialmente de erradicar desviaciones doctrinales, pero que pronto comenzaron a recibir informes sobre fenómenos más oscuros. El evento que marcó un antes y un después fue la primera caza de brujas en Francia, donde varios inquisidores descubrieron rituales de sangre practicados por nobles, con apariencia juvenil y costumbres nocturnas. Al registrar sus cámaras y crónicas, se hallaron textos en lenguas muertas, restos humanos con marcas rituales y objetos consagrados al fuego. La sospecha se convirtió en certeza. No eran brujas, no eran herejes, eran algo más antiguo, algo que llevaba siglos entre ellos. La Iglesia respondió con fuego. Los inquisidores no tardaron en organizar cacerías sistemáticas. Ciudad por ciudad fueron reuniendo evidencia, infiltrando hogares de nobles sospechosos, arrestando siervos que hablaban de los señores de la noche y, lo más importante, documentando cada paso. Por primera vez, los vástagos fueron descritos con precisión clínica. Se identificaron sus debilidades, se registró su aversión al sol, su reacción a la fe verdadera y los efectos de ciertos objetos consagrados. Estas observaciones, reproducidas en los manuscritos conocidos como los Codex Venenum, circularon entre diócesis, monasterios y órdenes militares. La respuesta de los vástagos fue caótica. Algunos se burlaron de la amenaza. Otros se retiraron temporalmente a regiones remotas. Los más precavidos intentaron borrar pruebas, eliminar testigos
o trasladar sus refugios bajo tierra. Pero el daño ya estaba hecho. La humanidad sabía que existían. Y no solo eso, ahora sabían cómo matarlos. En pocos años, la Inquisición exterminó poblaciones enteras de vampiros. Clanes enteros desaparecieron de ciertas regiones. Los Salubri, ya perseguidos por los Tremere, fueron prácticamente erradicados en Europa occidental. Los Ravnos, aún fragmentados y con estructuras débiles, fueron blanco de persecuciones masivas. Los Nosferatu, incluso con sus redes subterráneas, perdieron nodos y refugios construidos durante siglos. El fuego y la fe hicieron lo que los antediluvianos no habían logrado: unificar, al menos temporalmente, el miedo de los clanes. Y fue en ese contexto, bajo amenaza de aniquilación, que surgió una idea que cambiaría el destino de la sociedad cainita: la necesidad de una mascarada. Al principio, no fue una ley escrita. Fue un acuerdo tácito entre los vástagos más antiguos que aún conservaban dominio sobre sus ciudades. Si querían sobrevivir, no podían seguir actuando como dioses. No podían dejar rastros, no podían exponer su presencia. Así comenzaron a delinearse normas mínimas: no revelar la existencia del linaje, no crear chiquillos sin preparación, eliminar testigos humanos cuando fuese necesario, y castigar sin piedad a aquellos que pusieran en riesgo el velo del secreto. Estas primeras normas no se aplicaban de forma uniforme. Cada ciudad tenía sus propias versiones, pero la idea general comenzó a solidificarse. La discreción no era una cortesía, era una estrategia. En este proceso algunos clanes fueron más proactivos que otros. Los Ventrue, con sus redes políticas, comenzaron a consolidar estructuras más formales. Los Toreador influyeron en las cortes reales para modificar leyes y proteger refugios estratégicos. Los Tremere, con su conocimiento ritual, desarrollaron métodos para ocultar rastros sobrenaturales. Incluso los Malkavian, desde sus visiones fragmentadas, advirtieron que no mantener el silencio significaría el final. Los Nosferatu, por su parte, se convirtieron en el pilar informativo de este nuevo orden. Su conocimiento sobre movimientos inquisitoriales, rumores, desapariciones y eventos extraños fue esencial para anticiparse a nuevos ataques. Sus redes de información comenzaron a ser consultadas por príncipes y consejos de sangre, aunque pocos reconocieran públicamente esa dependencia. Pero no todos los clanes aceptaron esta política. Algunos la vieron como una rendición, otros como una trampa diseñada por los más poderosos para mantener el control. Los Brujah, divididos internamente, generaron facciones rebeldes que se negaron a aceptar cualquier forma de censura. Los Gangrel, más aislados, simplemente continuaron su camino sin adherirse formalmente a ningún código. Y los Setitas, expertos en la manipulación del deseo, comenzaron a usar la necesidad de ocultamiento como una herramienta de chantaje. Fue durante este periodo de transición que surgió por primera vez el término mascarada como tal. Su origen exacto es incierto. Algunos lo atribuyen a los círculos toreador del siglo XIV, quienes comparaban la vida nocturna de los vástagos con un baile de máscaras. Otros aseguran que fue un término Ventrue, parte de una estrategia política para encubrir la existencia del linaje bajo estructuras humanas funcionales. Lo cierto es que, a mediados del siglo XV, la mascarada ya era reconocida en las principales ciudades europeas como una norma no oficial, pero obligatoria. Cada clan desarrolló mecanismos propios para mantenerla: borrado de memorias mediante disciplinas mentales, manipulación de registros históricos, infiltración en órdenes religiosas,
destrucción controlada de evidencias y hasta alianzas con ciertas figuras humanas para desinformar sobre lo que realmente ocurría. Los que rompían la mascarada eran eliminados, no por venganza, sino por necesidad. En el texto conocido como Decreto de Praga, conservado en copias por los Nosferatu y los Tremere, se establecen las primeras sanciones organizadas contra vástagos que violaban la mascarada. Se habla de aniquilación inmediata sin juicio, prohibición del abrazo por 3 generaciones y desvinculación total de la línea de sangre. Aunque este decreto no fue universalmente aceptado, sí sentó las bases para lo que, décadas más tarde, se convertiría en la camarilla. Pero antes de que esa organización se formalizara, la mascarada ya era ley en la práctica. La humanidad, sin saberlo, obligó al linaje de Caín a ocultarse. No fue una decisión voluntaria, fue una respuesta al juicio. Y ese juicio no vino de Dios, ni de los ángeles, ni de Caín. Vino de hombres comunes, de inquisidores armados con fe, fuego y disciplina, de monjes que escribían lo que veían, de campesinos que no olvidaban los rostros de los que se llevaban a sus hijos. El linaje, que había empezado con una ciudad construida por un solo hombre, ahora se ocultaba en las sombras de cientos de ciudades humanas. Ya no dominaban abiertamente, ahora sobrevivían disfrazados, y bajo esa máscara se preparaban para el siguiente paso, porque la mascarada no fue el final, solo fue el principio de una nueva guerra. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos en el próximo capítulo en Club de Historias